Hola, soy la pastora Irma Corado. Yo soy el pastor Mauricio Corado del Ministerio Internacional Abundante Gracia. Somos los pastores principales. Bueno, el año 2021 para nosotros fue un año bastante complicado porque veníamos de la pandemia. Estábamos viendo una reestructura dentro de la iglesia, el crecimiento, y terminamos prácticamente con la expectativa de lo que iba a ser el 2022. Y la expectativa que teníamos para el 2022 era la palabra que Dios también había dado a nuestra casa espiritual, que era la doble porción de cada uno de nosotros. Y fuimos con esa expectativa. Organizamos ya una agenda que se logró cumplir con mucho esfuerzo. Hola, mi nombre es Amar Corado, soy anciana de la casa. Justamente en los últimos meses del 2021 comenzamos a ver una estructura de trabajo más organizada, qué eventos podemos hacer, para qué nos podemos preparar el próximo año. Y bueno, así fue como nos empezamos a preparar para este 2022. Empezamos el año con el ayuno. Arrancamos el 2022 con la fiesta de primicias. Fue un gran reto, venimos de un ayuno. La casa ya no nos da abasto para podernos juntar, entonces papá y mamá nos dieron el reto y fuimos para poder rentar por primera vez el lienzo charro y poder tener este primer gran evento del 2022. Las personas venían de un año bastante difícil económicamente y el reto era reunir a toda la iglesia, ir a un nuevo local. Fue algo que al principio lo dudamos, como hombre lo dudamos, pero yo sabía que detrás de esto estaba el Señor. Decidimos hacer un pacto primeramente con Dios para que todos entraran a una nueva dimensión, tanto espiritual como económicamente. Y dijimos, Señor, queremos hacer ese pacto, empezar este año con bendición. Y ese pacto fue que sembrar en el lienzo charro para que se expandiera el reino para ese servicio de primicias. Recuerdo que llegaron las personas y en el momento de estar recibiendo las primicias pude experimentar un peso que cada ofrenda traía. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio Becerra y yo soy mentor en la casa y también líder de jóvenes. 2020 y 2021 fue un año de muchos retos, de mucho trabajo. Realmente yo puedo decir que durante la pandemia Dios estuvo conmigo en todo tiempo y nosotros vimos cómo inclusive en la pandemia Dios multiplicó nuestro negocio y nos llevó a un nivel que nosotros no imaginábamos. Sin embargo, a finales de 2021 pensábamos que iba a ser un cierre glorioso de ese año, pero fue todo lo contrario. Sucedieron ciertas circunstancias en el trabajo, en mi negocio, que provocó que el negocio se fuera en picada, se fuera para abajo. Finales de noviembre y todo diciembre fueron días muy difíciles en el que yo tuve que descansar, inclusive algunas personas que trabajaban conmigo porque no había recursos para pagarles. Las ventas habían caído completamente y yo me preguntaba por qué el Señor estaba permitiendo esa situación. Ese diciembre fue un diciembre donde no había inclusive recursos para regalos, no había recursos para comida. Y yo recuerdo sentirme inclusive avergonzado por no llevar nada a la cena familiar. Mi cuenta estaba en ceros. Yo me preguntaba por qué pasaban esas cosas. Yo me preguntaba dónde estaba todo lo que yo había sembrado, todo lo que había ofrendado, todo lo que yo había diezmado. Llegó enero en el ayuno y con primicias cerramos ese ayuno y yo realmente tenía una expectativa para este 2022 de que las cosas iban a mejorar. Y yo recuerdo haber hecho pactos muchas veces con Dios y haber sembrado cantidades grandes de dinero, pero en ese enero del 2022 en primicias realmente no tenía la cantidad que estaba en mi corazón sembrar. No sabía qué hacer realmente, no sabía si dar mi primicia después, no sabía si pedir prestado para dar más de primicia, no sabía qué hacer porque realmente lo que tenía en ese momento a mi parecer, a mi corazón se me hacía poco para lo que yo había sembrado anteriormente. Sin embargo, Dios me habló y escogí darle todo lo que tenía. Yo di todo lo que tenía en mi cuenta bancaria, en ese servicio de primicias. No me preocupó si al día siguiente iba a tener para comer, no me preocupó si iba a tener para pagar la renta, no me preocupó nada más. Solo ese domingo yo recuerdo decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo te doy todo lo que tengo, porque no hay forma en la que yo pueda salir de esa situación si no es de tu mano. Yo recuerdo tener deudas por cientos de miles de pesos, tenía compromisos que pagar y realmente con lo que tenía no me alcanzaba. Y yo puedo decir que ese mismo día, después de haber entregado mis primicias, el Señor comenzó a responder
con ventas que no habíamos visto en los meses pasados. Después de esas primicias, el Señor probó ser que Él era el proveedor, que Él es el dueño del oro y de la plata. Y yo vi cómo mis deudas fueron saldadas, yo vi cómo mi negocio volvió a ir para arriba, yo vi cómo todo lo que no se había movido en esos meses se movió en unas cuantas semanas. Cada vez que recibíamos esas primicias, las bendecíamos, sentía yo el peso, algo pesado en mi mano. Había la incertidumbre de cómo el pueblo se iba a sentir en esas primicias, pero la verdad es que fue emocionante ver la respuesta y sobre todo ver que el local se llenó, que ese local nos quedó chico para lo que nosotros habíamos pensado, que la gente se desbordó en honrar al Señor. Fue algo que me llenó de alegría, la mano de Dios respaldando al pueblo, respaldando la obra y sobre todo el gozo de las personas de honrar a Dios. Fue una experiencia maravillosa. Y en medio de todo esto, empezando el año, terminando el ayuno, con gran expectativa de que ese ayuno era primicias y estábamos viendo la mano de Dios ya en el arranque, tenemos la mala noticia de que a mi suegra se le encuentra un sangrado. Mi mamá empezó a sangrar, empezó a decir que ya no se sentía bien, que por favor la fuéramos a ver. Esa mañana fue el día como 10 de febrero. Yo quiero compartir mi testimonio porque yo sé que este testimonio le va a servir a mucha gente. El 3 o 4 de febrero había estado yo en comunión con el Señor y había estado pidiéndole que quería un nivel más en mi vida espiritual. Entonces yo me sentí mal de mi aparato digestivo, fui al baño y empecé a evacuar demasiada sangre, pero demasiada sangre. Llamé a mi familia y le dije, vengan porque me siento mal, estoy evacuando mucha sangre. No sabíamos qué era, los médicos la revisan. Me empezaron a poner suero, me empezaron a poner medicamentos y el gastro nos dijo, no la puedo dejar ir porque si yo la dejo ir se va usted a morir de una hemorragia. Entonces me internaron, me dieron medicamento para hacerme una colonoscopía. Los médicos creían que yo estaba totalmente dormida y yo oí cuando dijeron, es un tumor que para mí que es maligno. Yo lo escuché y salí llorando de ese estudio, dormida todavía, y le dije, ¿cuánto tiempo me queda de vida? Y me dijo el médico, eso no me toca a mí decirlo. Y desde ahí empezó un trato, empezó un proceso de como familia, como matrimonio y aún como ministerio. Y entonces yo empecé a preguntarle a Dios, ¿qué es lo que no te ha agradado de mi vida? Entonces fue cuando el Señor y el Espíritu Santo empezaron a hablar a mi vida y empezaron a decirme, nunca me has preguntado cómo hacer las cosas. Tú misma te has preguntado, pero nunca has escuchado mi voz. Y de aquí en adelante yo te voy a enseñar a escuchar mi voz. Me abrieron desde este hueso hasta la parte del pubis. Me quitaron 30 centímetros de intestino. Salió maligno el tumor. Fue un mes donde el Espíritu Santo empezó a tratar conmigo, a decirme, has herido gente, has hecho a tu carácter, a tu manera, has compartido la palabra y has lastimado a mucha gente. Y fue un mes que yo no dormía ni de día ni de noche. Y solamente era llorar y pedirle perdón a Dios, porque yo me sentía que ya estaba en el cielo. Yo ya me sentía aprobada de parte de Dios, pero no era así. Si yo me hubiera ido en ese tiempo, me hubiera ido para otro lugar, debido a todo lo que el Señor me mostró, que no le agradaba de mí. Y me decía, muchas cosas las hiciste por agradar a tu esposo, por agradar a tus hijos, por agradar a los siervos, pero no fue para agradarme a mí. Y fue cuando yo empecé a pedirle perdón y decían los médicos una cosa y Dios me estaba mostrando otra cosa. Era un choque constante, lo que Dios estaba tratando conmigo y lo que afuera estaba pasando.
mi herida no se cerraba. Y decían, es que no está descansando, es que no está comiendo lo que tiene que comer. Y la verdad es que no podía yo dormir de estar teniendo esa comunión con Dios y solamente decirle, perdóname, perdóname, perdóname por todo lo que te he ofendido sin querer. Yo te pedí que me purificaras y me estás purificando, Señor. Yo te pedí que me quitaras todo lo que aún yo no me había dado cuenta. ¿Y cómo está tu fe?, me decía. Y la verdad es que me di cuenta que ni tenía amor, ni tenía fe. No tenía fe. Mi fe estaba puesta en los médicos, mi fe estaba puesta en los medicamentos, en mi razonamiento, pero no en mi fe en Dios, que es el que sana, que es el que da la vida, que es el que la quita, que es el que nos sabe el día que vamos a partir de esta tierra. Dijeron 12 quimios. Van a ser 12 quimioterapias la que le vamos a poner. Empecé a decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y me decía, ora, 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 porque yo te voy a mostrar cosas grandes. Fue un tiempo muy difícil, pero un tiempo de mucho amor con el Señor, porque a pesar de todo lo que pasé, a pesar de todo, puedo decir que Él me sostuvo con mano fuerte y brazo extendido y no me soltó ni un momento. Cada quimio era cada 15 días y costaba 30,000 pesos. Con los estudios y todo eran 30,000 pesos. Ya no pidas por comida, ya no pidas por techo, ya no pidas por vestido, porque el Señor sabe de qué cosa tienes necesidad. Y el Señor proveía y proveía y proveía. En mis planes del 2022 no estaba esto de esa manera tan fuerte. Pero sin embargo, el Señor es tan grande, tan misericordioso. Estos 10 meses me hicieron estudios y dijeron no salió nada, ya no salió nada. Y yo, gracias Señor, gracias Padre. Y ahora cada día le digo gracias Señor por un día más de vida. Después de 10 meses de este proceso, vemos que Dios una vez más se glorificó. Le hicieron todos sus estudios, le hicieron todos sus análisis, una tomografía, un estudio especial y ella salió limpia. Comenzamos y arrancamos con Invasión del Amor de Dios. Hola, ¿qué tal? Yo soy Iván Pita, soy uno de los ancianos de esta iglesia y estoy a cargo del área de Invasión del Amor de Dios. Este es un área que hacemos como un trabajo de evangelismo. Movilizamos a través de esta estrategia de Invasión del Amor de Dios alrededor de 100 líderes que estuvieron evangelizando en las calles. Este año pudimos hacer por primera vez la caravana, el cual fue algo increíble, carros, las danzarinas, banderas, lonas. Contamos con la participación de un grupo de motociclistas cristiano que vino y nos apoyó para acercar alrededor de la iglesia y a través de su apoyo con las motocicletas pues pudimos tomar gran parte de esta colonia en donde se encuentra el ministerio. Eso fue algo sobrenatural porque no contábamos con esas motocicletas ni con el apoyo. Fue un impacto en el mundo espiritual también alrededor de la iglesia. La gente que nos veía desfilar se acercaba a nosotros, nos decía qué era y cuando se les hablaba o se oraba por ellos aceptaban el mensaje. Vimos la mayor cantidad de evangelismo que habíamos experimentado en este ministerio y donde tuvimos milagros de todo tipo, personas que se levantaron de silla de ruedas, tuvimos también personas que dejaron de usar respiradores artificiales porque sus pulmones les impedían hacerlo, tuvimos también personas que fueron sanadas de manos que no podían moverse o que estaban entumidas y tuvimos muchos milagros en este año. Justamente en el periodo de cierre,
tuvimos la oportunidad de conocer al profeta Nelson Chávez. En esa reunión que tuvimos, él me da una palabra profética. Recuerdo que escribió en una hoja 24 horas. Me dijo, ¿qué estás haciendo? Me dijo, el Señor me muestra que hay algo que tiene que ver con 24 horas. Y me impactó muchísimo porque ese era el día viernes que estábamos haciendo la vigilia de oración por las sanidades. Y me dijo, eso está en el corazón de Dios. Y me dijo, el Señor me dice que en 24 horas Dios va a hacer milagros. Y efectivamente se ha cumplido la palabra que el profeta dio, que se iban a desatar cosas poderosas. Entonces, invasión del amor de Dios es un evento, es una estrategia, es una forma de llevar el reino de Dios a la gente, y este año nos sorprendió con grandes cosas. Este año 2022 fue un año de retos. Soy el encargado del equipo de retiros del ministerio y ha sido una gran aventura desde el momento en el que el Señor me dio esta gran tarea para liderar. Este año tuvimos 3 retiros muy importantes donde vimos la mano de Dios. Para nosotros ha sido el despertar de creer lo que Dios tiene planeado para nosotros como ministerio. El primer retiro vimos muchas dificultades. En cada uno de ellos siempre hay dificultades, pero cada uno de esas dificultades nos permite avanzar y creer en Dios. Mucha gente que no tiene dinero, que no tiene los recursos, el estar lidiando a veces con las adversidades que se viven día a día en los hogares de las familias del ministerio, hace que se vuelva una tarea difícil el poder lograr estos objetivos. Pero siempre es Dios respaldando. Pudimos ver a gente ser sanada, ser liberada, entregándole su vida a Jesús. Hola, mi nombre es Ana Alonso. Fui a un retiro de sanidad interior y liberación. La verdad es que yo estaba muy vacía por dentro. No era alcohólica, pero sí bebía bastante, fumaba, era muy rebelde y mi vida cambió totalmente desde que no tenía trabajo, encontré trabajo, he honrado mucho a mis padres porque era muy rebelde también con ellos. Es que Dios lo es todo y está conmigo en todo momento y lo he visto obrar de una manera sobrenatural en mi vida que necesito que todos vengan y prueben de ese retiro. Hola, mi nombre es Lourdes Sánchez. Les comento que yo venía con una situación muy fuerte tocante a una hemorragia que traía vaginalmente. Yo fui a parar al hospital por 3 días, puesto que por esa hemorragia que me duró 20 días me dio anemia. Los doctores me dijeron que mi cuello uterino tiene un grosor de 2 milímetros, los cuales me podían provocar cáncer cervicouterino. Yo caminaba como un adulto como de 70 años, puesto que mi columna yo sentía que se me rompía el cuello. La primera vez que yo vine, oraron por mí. De ahí me invitan a un retiro de sanidad interior y liberación. Yo llegué destrozada de mi cuello, ese día no lo olvido, llegué al retiro con unos dolores espantosos en el cuello. En el primer tema que nos comparten fue la falta de perdón, puesto que yo traía una falta de perdón en contra de mi familia política muy grande. En la primera oración que a mí me hacen, me empiezan a liberar y en ese momento yo empiezo a sentir cómo empieza un calor muy fuerte, empieza a subir desde la planta de mi pie hasta mis rodillas y yo no sabía qué era lo que estaba pasando porque era algo que yo nunca en mi vida había experimentado. En ese momento yo me derrumbo, empiezo a ver cómo mis hermanos empiezan a orar por mí. Y yo empiezo a sentir una sanidad completa en la parte de mi cuello. De ahí empecé a liberarme. Y al día de hoy yo les puedo decir que he logrado perdonar a las personas que en su momento sentí que me lastimaron. Hola, mi nombre es Sofía, soy hija de la casa, tengo 14 años. Yo cuando llegué a esta casa, pues mi familia no estaba estable, había muchas peleas en mi casa. Empecé a tener ansiedad, depresión. Y ahí me tuvieron que dar pastillas por pasados de que había sufrido abuso. Y cuando llegué al retiro
Fue una experiencia muy inolvidable. Sentí mucha emoción, me cambió la vida, te da alegría, te da paz, te da ese amor. Doy gracias por todo lo que Dios me ha dado, por mi familia, porque hoy ya no peleamos, hoy soy más feliz. Y si algo tengo que agradecer es que en cada uno de estos encuentros que tuvimos pudimos ver a Dios operando en milagros, ver sanidad en personas, ver cómo podía gente volver a decir te amo, te perdono, que pudiese regresar a su casa y decir mi vida está siendo transformada por Jesús. Vale la pena el sacrificio. Eso es por lo que yo doy gracias este año. Ha sido un año de retos, pero Dios nos ha mandado, nos ha levantado con pruebas, con adversidades, pero Él siempre ha estado ahí. ¿Por qué? Porque Él busca a un pueblo agradecido. Después del encuentro con el profeta, el Señor puso en mi corazón y me dijo, honralo. Yo no lo conocía y estando en la plática le digo, bueno, profeta, te quiero honrar. Es algo que Dios puso en mi corazón. Le dimos la ofrenda, la honra, Él oró por nosotros y me dijo, ¿por qué lo haces? Porque yo creo que hay una recompensa cuando uno honra al profeta. Y yo sé que Dios va a desatar algo, no sé qué es, pero te quiero honrar. Pasados 2 días, el día jueves me dice, el Señor me habló y me hizo sentir, me habló y me dijo que tenía que ir a tu iglesia. Al siguiente día me habla y me dice, tengo los boletos, cuestan $1,200, ¿qué hago? ¿Los compro? Y le dije, cómpralos, nosotros te reembolsamos esos boletos acá. Ahora venía el desafío de armar el congreso y el congreso se llamó 5M, Capacitando Líderes. 5M es un proyecto que nació del corazón de papá, que él quería preparar al liderazgo. Y yo recuerdo que para traer un profeta iba a ser un reto, porque era un apóstol que venía desde Colombia. Nuestros padres de la casa querían traer ese apóstol porque sabían que iba a ser de bendición para toda la iglesia, no solo para el liderazgo. Teníamos que hacer posible que el apóstol viniera a esta casa, que iba a ser de bendición. Pero para que fuera posible que él viniera, teníamos que sembrar en él. Y yo sé que finalmente esa siembra iba a dar un fruto. Estaba expectante de lo que el Señor iba a hacer a través de ese apóstol. Finalmente llegó el evento de 5M, llegó el congreso de 5M y fue sobrenatural ver cómo ese apóstol, cómo el profeta hablaba con palabras certeras, decía los nombres certeramente a aquellas personas con las que nunca había hablado. Yo no sabía lo que era estar en contacto con un profeta. Un profeta es alguien que de parte de Dios conoce anticipadamente sucesos del futuro. Yo un tiempo antes de que él viniera entré en oración y ayuno y yo le dije, Señor, háblame, dame dirección de a dónde quieres que vaya, qué es lo que quieres que yo haga. Mi corazón es servirte. Y después de eso vino el profeta y todo esto sucedió de manera muy sorprendente. Yo jamás había tenido una interacción con él. No conocía él mi nombre, no sabía quién era yo ni a qué me dedicaba. Él escribe en una hoja algo. Ya, espérate, voy a soltar la primera acá que vamos a botar una acá. Lo guarda, lo hace bolita y me lo avienta. Aquí anoté algo. Cuando me llama al frente, yo abro esa hoja y era mi nombre. Y él pregunta a toda la iglesia si yo soy Iván. El Señor me dijo, profetízale a Iván. ¿Sí es él? O si no, lo devolvemos porque se va a llevar la palabra de otro. El nombre que estaba escrito en esa hoja, la iglesia dijo sí. Yo me sorprendí, habló acerca de mi función en esta casa y me habló acerca de seguir haciendo algo que yo ya hago. El Señor me dijo, el tiempo de la recompensa de los fieles de esta casa llegó. Dios va a recompensar a la gente fiel de esta casa y los va a bendecir. Yo estoy viendo sobre él un manto de evangelista y me dice el Señor, te voy a usar de una manera tan sobrenatural en el evangelismo que cuando vayas a las calles y le pongas la mano a la gente, los enfermos se sanarán. Él me habló de un manto de evangelismo que hay sobre mi vida y de que Dios quería que yo siguiera ganando almas. Cuando vino el apóstol Nelson Chávez aquí a la casa a visitarnos y soltar palabra de Dios para toda la iglesia, yo no esperaba que nos soltara una palabra a mí. Estábamos aquí, él solamente me miró, me soltó una palabra a mi vida, a mi familia, de lo que Dios iba a hacer con nosotros. Me lo voy a quitar a usted encima. Suelte la cámara.
Suelte la cámara, quítese el tapabocas, levante las manos. ¿Sabes que Dios va a hacer algo grande con la familia Trejos? Y no solo eso, en mi niña, él no sabía que yo tenía una hija, no conocía mi nombre, no conocía mi familia, pero él dijo, tu niña tiene un corazón de adoradora. El tipo va a ser una de las columnas más grandes en mentores de esta iglesia. Y el Señor, casado, ¿no? El Señor me dice que esta familia va a ser usada de una manera extraordinaria. Y yo estoy viendo una niña danzando para la gloria de Dios. Y eso tocó mi vida, porque hace 7 años otro apóstol dijo la misma palabra sobre mi descendencia. El día sábado, casi al final del mensaje, yo recuerdo tener en mi corazón ese anhelo porque el Señor me hablara. Y ya había terminado de predicar el apóstol, estaba recogiendo las ofrendas. Yo dije, Señor, ¿sabes qué? Voy a arrebatar mi palabra. Saqué todo lo que tenía en mi cartera y lo puse en el alfolí. Y en ese momento fue cuando el apóstol me señaló y me dijo que fuera hacia donde él estaba. Usted. Yo fui a donde él me llamó y él escribió algo en el papel y entonces se acercó a mí y lloró. Parte de mi testimonio es que yo he renunciado a cosas que he amado y he renunciado a escuela, a trabajo, a personas por seguir a Dios. Dice el Señor, supiste pagar un precio renunciando a cosas que tú amabas pero que sabías que tenías que renunciar. Y el Espíritu del Señor dice, lo hiciste, pagaste el precio y no querías desprenderte de ellas, pero dijiste, lo hago. Y el apóstol me dijo que por haber pagado ese precio, el Señor iba a incrementar mi nivel de unción y de enseñanza. Voy a incrementar la unción en tu nivel de enseñanza, me dice el Espíritu de Dios. Profetízale que lo voy a usar para esta iglesia, para traer lo que está escrito en ese papel. Y finalmente aquello que el apóstol había escrito en ese papel, no sabía qué era, no sabía qué esperar. Voy a usarlo y voy a traer sobre él y sobre esta iglesia la mayor cosecha de jóvenes, dice el Espíritu de Dios. Él no sabía que nosotros éramos los que estábamos encargados del ministerio de jóvenes y eso fue algo que me impactó por completo. Recibí una palabra del apóstol profeta Nelson Chávez. De pronto él mencionó mi nombre. Tiene de apellido Pita. Entonces, escucho un Enrique. El profeta fue muy específico cuando me habló al frente. Puntualmente habló de mi matrimonio, que yo me separé de la mamá de mi hijo. No todo fracaso es un cementerio para enterrarse. Y tu corazón tendrá una segunda oportunidad. Se volverá a casar. Viene un niño de ese segundo matrimonio, ya lo vi, un hijo varón. Te usaré para darle esperanza a gente que ha pasado por procesos de divorcios. Te usaré para sanar el corazón de gente herida. Y me dice el Espíritu Santo, y te usaré para que ayudes a sacar, como te saqué a ti, de aquellos mundos del alcohol. Habló de ese divorcio, me habló acerca de que he sido un fiel servidor de esta casa. Fue muy puntual al decirme y ver en el mundo espiritual que había para mí una nueva esperanza en las relaciones, que había una promesa para mi hijo. Mi corazón anhelaba recibir una palabra de parte de Dios. Cuando recibí esa palabra, la sorprendida fui yo. Es increíble saber que Dios conoce tu nombre, Dios te conoce por apellido. Escuché el apellido Linares. Con una familia, ok, vengan la familia, pero escucho Diana. Cuando recibí la palabra, yo estaba pasando un proceso en mi mentorado. Yo soy mentora de la casa y estaba siendo procesada en esa área. La gracia para mentorear que te he entregado es una gracia muy especial donde Dios te va a usar para ganar un montón de almas, discipular. Pero me dice el Señor, dile que va a haber una bendición que se amplía a un apellido Sanabria, tu mamá. Entonces lo que Dios va a hacer con la familia Linares Sanabria va a ser una cosa increíble en los siguientes meses.
Dice el Espíritu de Dios: amo lo que hacen en mi casa, amo el servicio. Y dice el Señor: no están solas, no están solas. Yo soy jefe en la casa de ellas, dice el Espíritu Santo. Seré su proveedor, los voy a levantar, los voy a llenar. La palabra que también nos dio el profeta es que él iba a ser jefe de la casa y proveedor de nuestra casa. Como familia solamente vivimos las tres. Mis papás están pasando un proceso de separación. Y algo más me habla el Espíritu y me dice: por amor a tu servicio. La segunda palabra que me dio fue que veía una boda, era un anhelo en mi corazón. Voy a traer una respuesta de amor, de corazón, me dice el Espíritu de Dios, sobre una Karina. ¿Diana Karina? Pero no eres casada. Pues viene una respuesta de amor. Durante este año pues yo concluí mi carrera universitaria, y antes de acabar mi carrera universitaria en el mes de julio yo realicé un pacto, y durante este año estuve orando para que Dios me abriera las puertas para un trabajo. Cuando hice ese pacto, a los 15 días vino el apóstol Nelson y desató palabras sobre esta casa. Yo recibí la palabra y alrededor de un mes después me marcaron de una empresa y me metieron en ese proceso de selección. Pude ver cómo Dios dio la provisión, cómo Dios contestó esa respuesta, y yo le doy gracias a Dios por eso. Cuando llega el Congreso 5M, el apóstol Nelson, fui retada también, por el Espíritu Santo a dar ese salto de fe, a traer mi ofrenda y también a dar un pacto. Y con ese pacto yo pude sentir cómo mi vida dio un cambio de temporada. Yo lo traje y la siguiente semana, el martes, me hablan de la oficina y me dicen: hay un viaje, te puedes ir, la agencia paga los impuestos aéreos, son 4 días, 3 noches a puerto escondido, con todo pagado, vuelos, hospedaje, alimentos, tours, traslados. Y yo dije: wow, ¿cuándo es? Y era el martes siguiente. Y le decía: Señor, sácame del estatus y llévame a la nueva temporada. Y esa fue una respuesta a la oración, fue una respuesta a ese pacto. Y bueno, estamos agradecidos primeramente con Dios. Estoy agradecida con mi esposo, con mis hijas. Estoy agradecida con Dios por mis padres que todavía están con vida. Pero también, sobre todo, estamos agradecidos por esta casa espiritual. Estamos agradecidas con cada uno de los hijos, llámese ancianos, mentores, escuderos, intercesores, líderes de alabanza. Gracias, gracias, porque si no fuera por ustedes, no estaría este ministerio creciendo. Gracias porque han creído en estos padres espirituales, pero sobre todo que Dios va a hacer cosas grandes en ustedes. Muchas gracias, les amamos. Cuando algo está en el corazón de Dios, no hay ser humano que lo detenga. Y yo lo único que puedo decirle es gracias al pueblo, porque ha creído en Dios y ha creído en nuestro llamado. Gracias a cada líder. Si yo tuviera el tiempo para agradecerle, no terminaría el año con cada uno dándole gracias por lo que hicieron en este año. Estoy agradecido con Dios por mi esposa, mis hijas, verlas crecer, madurar en el ministerio, mis hijos espirituales, verlos crecer, madurar. Muchos dieron un salto cuántico. Papá Guillermo ha sido un hombre que con su ejemplo nos ha predicado. Yo puedo decir que lo que yo he visto en la prédica lo he visto en él, debajo, en el púlpito, donde muchos no lo conocen, y le puedo asegurar que lo que hay en el hombre de Dios lo honramos, y es un manto que llega a nosotros, y que así como llega a nosotros también llega a ustedes. Gracias por ser parte de esta gran familia, los amamos y esperemos con gran expectativa el 2023, porque si este año hubo trabajo, el próximo año será el doble de trabajo y veremos la gloria de Dios, porque la gloria en esta casa, la gloria postrera, será mayor que la primera.